documental La Corporación, vemos que uno de los componentes que ya enfatiza la responsabilidad social empresarial es la parte social, la parte ambiental y obviamente pues la parte económica. Nos dice que en la parte social la mayoría de corporaciones se han limitado a pagar impuestos, a enriquecerse, a saquear los minerales naturales de la tierra, dejando esos huecos o esos vacíos dentro de la tierra sin ninguna responsabilidad, sin ninguna proyección a las personas o las comunidades las cuales se van a afectar directamente. Nos dan muchos ejemplos, sobre todo las empresas que se dedican a la extracción de minerales para la tecnología, para los vehículos, se olvidan de esa responsabilidad y de esa participación que tienen en la parte social, en hacer proyectos sociales, los cuales siempre deben que beneficiar a la comunidad, no como pues, nos muestra en el documental que busca el beneficio de los accionistas y enriquecimiento de sus bolsillos. El tema medioambiental ha sido el componente más afectado, porque la riqueza, la extracción que se ha sacado de nuestros suelos no se pueden recuperar, no se puede ya de una manera sostenible tocar, porque esos huecos han quedado ahí, las contaminaciones a los ríos, y se han limitado a pagar un impuesto de contaminación, un impuesto que a la verdad solamente beneficia a las empresas o las recaudadoras de impuestos, sin ninguna proyección. Nos hablaba también el video que la primera revolución industrial ya no era sostenible, ya no es sostenible tampoco en la actualidad. ¿Por qué? Porque es la extracción y nos creemos dueños o propietarios del suelo. Veíamos los ejemplos en algunos países donde también la lluvia llegó a ser privatizada, muchos recursos. Entonces cada persona se hacía dueño del suelo, pero ninguna persona se hacía responsable de lo que se estaba haciendo en el suelo. Entonces empieza la guerra con las corporaciones y el Estado a buscar nuevas estrategias, nuevas ideas, pero siempre lo que quieren es beneficiar solamente los bolsillos. Entonces nos muestra que también el factor o el concepto medioambiental también viene siendo afectado en las corporaciones porque el daño es incalculable. Los rastros que se ha dejado en esa parte son imprescindibles. También en la parte económica se ha limitado solamente a enriquecerse, solamente los accionistas, los dueños, pero sin ninguna proyección hacia los empleados, la formación, la explotación. Vemos el caso de la India que también nos ilustraba, donde los pequeños menores de edad eran obligados a trabajar sin ningún bienestar, sin ninguna protección. Y sobre todo nos decían que ganaban solamente unos céntimos, o sea, la cantidad de dinero que se ganaba era muy escasa. Eso es la explotación que el factor económico solamente les interesaba el dinero. Vemos que también muchas empresas o muchas corporaciones hicieron parte también de los campos de concentración nazi. Vemos también que inclusive la empresa IBM estuvo implicada en la prestación de las máquinas en las cuales eran los que organizaban y clasificaban inclusive la raza, el color, también la forma en que moría la persona, asesinada. Entonces vemos que la responsabilidad social empieza a jugar un papel importante y sobre todo empieza a jugar un importante la Junta y se dan de cuenta que el gobierno no se puede desentender ni las organizaciones, sino que al contrario tienen que trabajar juntas y hacer un propósito de recuperación. Inclusive pues vemos que en la ISO 26000 es un ejemplo de eso, de los aportes internacionales que regulan y tratan de no solamente de una manera esquemática, sino de una manera propuesta, garantizar el cuidado y la protección del medio ambiente. Queridos amigos, en este video también quisiera hablarles de algunos aspectos relevantes que se pueden criticar, que se pueden cuestionar de las organizaciones que hemos visto en el documental. En primera medida quisiera hablar de algunos aspectos generales que el video trata a lo largo de todo aspectos generales que son importantes y que abordan problemáticas que tienen que ver con la responsabilidad social empresarial. El primero de ellos es que la empresa tiene un interés propio, particular y que recae sobre sí misma. Allí se nos ponía de ejemplo el panadero que todas las mañanas madruga a cumplir su trabajo, a hacer el pan. Pero el panadero no tiene
una primera motivación en alimentar a las demás personas, sino que conseguir el sustento para sostenerse, para alimentarse y para alimentar a toda su familia. Esta es una realidad de toda empresa, pero es importante mencionar que es una realidad que se está llevando a cabo sobre cualquier costo, sin tener en cuenta justamente a quien está afuera. Esa responsabilidad social se ve mermada, se ve cuestionada porque hay unos costos muy grandes, sobre todo en los que el video sigue mencionando, como por ejemplo el destruir y acabar con el medio ambiente o el no tener en cuenta a las demás personas. Un segundo aspecto es la ciencia de la explotación. Allí se nos pone como ejemplo Nike. Toda persona obviamente busca su salario y es una realidad que uno debe acceder, cualquier persona debe acceder a un trabajo. Cuando la demanda del trabajo es necesaria, pues la oferta de empleo comienza a ser cuestionable, pues las empresas comienzan a reducir su salario, a tener inconvenientes en esta prestación de este servicio. Allí se nos pone como ejemplo a Nike los costos que representa una explotación directa en el que al trabajador se le pone incluso un tiempo específico para confeccionar una prenda concreta. Es la explotación laboral, una ciencia total de la explotación que se evidencia en China y en Bangladesh. Crisis como estas, en los que la persona tiene que conseguir un trabajo porque necesita un salario, hacen que la persona, por decirlo así, en palabras no tan propias, se regale a costos que son muy escasos. Entonces, este es el segundo aspecto muy delicado que hizo el Estado con la multinacional que quería, guiada por el Banco Mundial, privatizar el agua. Un proceso de planificación y de estrategias que querían hacer esto, pero que el pueblo fue el que detuvo allí. La ejecución no pudo llevarse a cabo, la verificación tampoco. Así la multinacional Bechtel quedó con toda su planificación y con toda su iniciativa de privatizar el agua. Vemos que allí hay totalmente estos criterios que se ven y que vimos anteriormente: manipulación de información, el Estado buscando dar información verídica, buscando justificar que esto era un bien para la sociedad. Ciertamente habían intereses personales del Banco Mundial y de la multinacional Bechtel. Vemos entonces cómo la responsabilidad social empresarial allí se veía alterada, atacada. Y la privatización, se privatiza un bien. Incluso se quería privatizar el agua que caía del cielo, el agua lluvia. La persona no podía recoger esta agua. Vemos entonces allí una apropiación de la naturaleza también que no es lógica. Estos son los aspectos que quería resaltar y que quería ejemplificar con esta última. Bechtel contra Bolivia lo denominaron las personas, los ciudadanos. Y quería demostrar así que los principios de responsabilidad social empresarial se veían alterados y atacados. Muchas gracias por su atención. Desde el segundo aspecto, vamos por el tercer aspecto, que es la destrucción de la naturaleza provocando malestar en el consumidor final. Se ponía el ejemplo de unas vacas que están produciendo leche, pero que no se encuentran en las mejores condiciones, que sus ubres se encuentran deterioradas o con bacterias. Estas bacterias llegan a la leche y el consumidor final las tiene obviamente que consumir, provocando enfermedades. Esto lidiado con muchos problemas a nivel natural y que por obvias razones podemos decir van en contra de la responsabilidad social empresarial. Hay situaciones que las empresas manifiestan que no hacen o que sencillamente omiten la información que lo hacen, pero que considerablemente van en el deterioro de la naturaleza. El cuarto aspecto que quisiera trabajar es la privatización. La privatización de recursos naturales o de cosas que sencillamente deberían ser propias de las personas, como por ejemplo la educación.
uno de los grandes aspectos más discutidos y que en muchos contextos es muy precario. La educación tiene que ser privada para ser de buena calidad, de lo contrario es difícil acceder, es difícil obtenerla. La privatización de productos y servicios como el agua, que es un ejemplo concreto que voy a abordar un poco más adelante. Cuarto aspecto de esta responsabilidad es que se privatiza. Un quinto aspecto que quisiera abordar es la manipulación de la publicidad de los medios de comunicación. No se nos da información certera, se manipula incluso psicológicamente, y un ejemplo concreto son los niños, quienes acceden a estos campos y pues obviamente se hacen una población vulnerable. Un último aspecto que trabajaré son las alteraciones de la vida y de la naturaleza. No solo la explotamos, sino que la estamos alterando genéticamente, manipulándola. Y es otro aspecto que dentro de la responsabilidad social empresarial vale la pena amonestar. La tergiversación de la información: no se ofrece información verídica, veraz, sino que se miente, se falsifica. Es otro aspecto con el que finalizo estos aspectos generales. El caso concreto del que quisiera hablarles es Cochabamba. Allí es donde la privatización del agua se dio. Un caso que llama la atención y que va en contra totalmente de todos los principios de la responsabilidad social empresarial. Se notaba que allí había un proceso